Cuando un hombre rico finge haberlo perdido todo para poner a prueba el amor de su propia familia, lo que descubre es mucho más cruel de lo que imaginaba. Antes de seguir, solo un aviso rápido. Quédate hasta el final de esta historia, porque el desenlace te va a emocionar y poner la piel chinita. Y si te gusta y comentas aquí abajo, YouTube te va a mostrar más historias como esta. Ahora sí, vámonos con esta historia increíble. Don Alejandro, el millonario dueño de hoteles, islas, autos, casas y una gran empresa de lujo, reunió a la familia en la sala principal. La luz se filtraba por las cortinas de lino como un velo de juicio. Los miró con los ojos vidriosos, sosteniendo una libreta antigua gastada en las orillas. «Lo perdí todo», dijo con la voz entrecortada. «Mi socio me traicionó. La fortuna se fue. Todo el dinero se acabó». Rebeca, su esposa, jadeó y se cubrió los labios con la mano. Emiliano, el hijo mayor, frunció el ceño. David, el del medio, solo parpadeó, como si estuviera calculando en silencio. Camila, la hija menor, corrió hacia su papá y le tomó las manos con fuerza. «Papá, vamos a salir adelante juntos». Alejandro pensó, ¿quién en esta casa realmente me ama y estará conmigo cuando esté enfermo y sin nada? Fingía estar débil, caminaba arrastrando los pies, con la mirada perdida. Un hombre rico, reducido a ruinas. Camila le llevó un té, cubrió sus hombros con un chal y le secó el sudor de la frente. «Estoy contigo, papá. Siempre voy a estarlo». Pero algo empezaba a cambiar. En el pasillo, Emiliano miró a su hermano y le murmuró algo, como si no quisiera que nadie más lo oyera. Mientras tanto, Alejandro subía lentamente las escaleras. Entró a su cuarto y cerró la puerta con seguro. Frente al espejo, se secó una lágrima, y entonces su rostro se endureció. Caminó hasta la caja fuerte escondida detrás del retrato de su madre fallecida. Sacó una grabadora, la encendió, presionó REC y miró hacia la puerta. Alejandro, solo en la habitación, susurra, «Ahora veremos quién me ama, cuando ya no hay nada que dar». Desde el anuncio devastador de don Alejandro, los pasillos estaban más silenciosos, pero no menos venenosos. Las paredes doradas de la casa de los Montero ahora se sentían más frías, más distantes. El imperio de la fortuna estaba en teoría en ruinas, y con él también empezaron a desvanecerse las sonrisas. Rebeca, la elegante matriarca, siempre cubierta de joyas y perfume francés, pasaba los días en el invernadero con un libro abierto, pero los ojos perdidos. No tocaba a Alejandro, no lo miraba. Decía con voz baja y afligida, «Es muy difícil para mí verlo así, tan débil, tan enfermo». Pero no era tristeza, era incomodidad. La noche anterior había dormido en otra habitación, y antes de salir, le dijo a su esposo, «Tal vez el silencio sea mejor para tu mente, y para la mía también». Del otro lado de la casa, Emiliano estaba encerrado en el despacho. La puerta cerrada amortiguaba las voces, pero no del todo. «Quiero los papeles de las propiedades que siguen a mi nombre. La casa en San Miguel, el departamento en Cancún, la vinícola». Todo. Era él, hablando por teléfono con un abogado particular. Sí, antes de que se lo confisquen, o peor, lo repartan. David, el hermano del medio, lo observaba desde la puerta entreabierta. «Qué rápido eres, ¿eh? No rápido, precavido. Nuestro padre no se va a recuperar de esta. Está acabado». Mientras los dos discutían sobre números y contratos, Camila caminaba por los pasillos con una charola, una toalla tibia, un plato sencillo y una tetera con infusión de hierbas. Se detuvo frente a la habitación de su padre, respiró hondo y entró. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, mirando las gotas caer como si fueran respuestas que aún no llegaban. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora se veía más canoso y desarreglado. Pero sus ojos, esos ojos aún eran los de un hombre que observa todo. ¿Te tomaste la molestia de servirme tú misma, hija? Es lo mínimo que puedo hacer. Se arrodilló a sus pies, tomó la toalla y comenzó a limpiarlos con cuidado y reverencia. Todos están actuando como si ya estuvieras muerto. Tal vez para algunos ya lo estoy. Camila contuvo las lágrimas. A mí no me importa el dinero, ni las casas, ni los carros. Yo solo quiero a mi papá. Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Alejandro como una oración silenciosa. Se preguntó, por dentro, si Camila resistiría hasta el final,
si no se contaminaría como los demás. Pero por ahora, ella era su único terreno firme. Esa misma noche, con pasos lentos y silenciosos, Alejandro se dirigió al despacho. Esperó a que todos estuvieran dormidos. Las puertas rechinaban levemente, y el reloj de pared sonó 11 veces con lentitud. Él caminó hasta el librero, deslizó uno de los libros antiguos, Don Quijote, con tapa de cuero, y la pared abrió un compartimento secreto. De adentro sacó una pequeña caja negra. Dentro una microcámara, discreta, poderosa. Con manos firmes, la instaló detrás de un reloj ornamentado, con vista directa a la mesa de juntas de la casa. La encendió, probó, funcionaba. Ahora veremos el verdadero rostro de todos, susurró mientras volvía en silencio a su habitación. A la mañana siguiente, Rebeca estaba al teléfono, caminando en círculos por el pasillo. Sí, está como vegetal, no habla con nadie, ya no tiene nada. ¿Qué esperamos para tomar lo que queda? Rió bajito. Una risa seca, de quien hace mucho había cambiado el amor por conveniencia. Lo que no sabía era que su voz resonaba con nitidez por la pequeña cámara y que ahora quedaba grabada para siempre. Emiliano recibió una visita inesperada. Luna, su amante, cabello negro como el pecado, ojos de ambición pura. Entró como si ya fuera la dueña del lugar. ¿Y entonces? ¿Ya sabes qué vas a heredar? Todavía no, pero el viejo está cada día más débil. No creo que dure mucho. Ella se sentó en su regazo y le susurró: cuando se muera todo va a ser tuyo, nuestro, pero tienes que asegurarlo, ya. Mientras tanto, Camila buscaba un libro en la biblioteca cuando escuchó pasos y voces apagadas, que venían de ahí. La puerta estaba entreabierta. Se acercó, despacio. Escuchó algo que le heló la sangre. Ya no tiene nada. ¿Qué esperamos para tomar lo que queda? Era la voz de su madre. Camila retrocedió, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Temblando, confundida, herida, corrió hacia la habitación de su padre, pero se detuvo en la puerta. Él dormía, o eso parecía. Apoyó la cabeza contra la puerta en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas. El peso de esa casa se volvía cada vez más insoportable. En la pantalla del pequeño grabador escondido bajo la almohada, una luz roja parpadeaba discretamente. Alejandro lo había oído todo, lo había grabado todo, y por primera vez, desde que comenzó la farsa, sus ojos brillaron con una certeza sombría. La hora de la verdad se acercaba. La noche había caído sobre la mansión Montero como un manto pesado de secretos. En el jardín trasero, el viento golpeaba las palmeras alineadas, como si susurraran entre ellas. Dentro de la casa, todo era silencio, pero no paz. Emiliano miraba fijamente el techo acostado al lado de Luna. Sus dedos jugaban con un anillo de oro, herencia de su abuelo. La habitación, antes reservada para huéspedes distinguidos, ahora era refugio de encuentros clandestinos. La amante se estiraba con una sonrisa perezosa en los labios, pintados de rojo sangre. No vas a dejar que se te escape esa fortuna, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto ese viejo deje de respirar, todo va a ser mío. Nuestro, corrigió ella, apoyándose sobre él con firmeza. Claro, nuestro, pero había tensión en su voz. Emiliano empezaba a sentir el peso de sus decisiones, y la sombra de la codicia ya lo envolvía por completo. En la planta alta, David también hacía sus propios planes. Con la laptop abierta, tecleaba rápido revisando documentos de una de las propiedades de Alejandro, una casa en Tepoztlán, con vista a las montañas. Intercambiaba mensajes con un agente inmobiliario. Pago en efectivo, sin papeleo. Solo quiero que eso salga del nombre Montero antes de que acabe el mes. Una notificación apareció en la pantalla. Oferta aceptada. David sonrió. No todo está perdido. Mientras los hermanos cavaban sus propias ruinas, Camila arreglaba las sábanas de su padre con manos cuidadosas. Cambiaba el agua de la jarra, le aplicaba pomada en la espalda y le contaba historias de la infancia. ¿Te acuerdas del día que me enseñaste a nadar en la isla de Holbox? Yo lloraba del miedo. Y tú dijiste, confía en mí, hija, si te caes, yo te sostengo. Alejandro, con los ojos entreabiertos, la escuchaba en silencio. Una leve sonrisa amenazaba con aparecer, pero aún necesitaba fingir debilidad. Sabía que su única aliada estaba ahí, con el corazón limpio. Ellos creen que no ves, papá, pero yo sí veo.
lo besó en la frente y salió, llevándose la charola. Poco después, Rebeca entró al cuarto con pasos decididos. Miró a Alejandro desde arriba, como si fuera un extraño en su propia casa. Deberías pensar en vender esa propiedad del campo, esa casa vieja, sin uso, por lo menos aún vale algo. Él no respondió. Solo dejó caer la cabeza hacia un lado, como si estuviera dopado. Rebeca salió con desprecio. El clic de la puerta fue el único sonido en la habitación por unos segundos, hasta que Alejandro abrió completamente los ojos. Su mirada ahora era puro acero. Más tarde esa noche, bajó silenciosamente a la sala. La cámara del despacho ya había grabado horas de material. Retiró la tarjeta, la escondió dentro de una cajita de medicamentos y volvió a su habitación con pasos ensayados de hombre enfermo. En el pasillo, se detuvo al escuchar una conversación apagada por teléfono. Era Emiliano, voz baja, nerviosa. Sí, ya se está impacientando. Dijo que si no le aseguro algo pronto, va a contar todo. Luna no es paciente. El plan sigue. Solo tenemos que aguantar un poco más. En cuanto él muera, todo será nuestro. Alejandro se quedó inmóvil. El corazón se le apretó. Pero no por rabia, por duelo. Duelo por el hijo que crió con tanto esfuerzo, por un amor que tal vez nunca existió. A la mañana siguiente, Camila fue al cuarto de su padre y se detuvo en seco. La cama estaba vacía. El baño, vacío. El closet, intacto. Pero él había desaparecido. Bajó corriendo, angustiada. Encontró a Rebeca en la sala del desayuno, tomando té de Jamaica. ¿Has visto a papá? No. Tal vez salió, o se fue de una vez. Él no puede salir solo en ese estado. Entonces, ¿por qué no lo amarras a una silla? Camila sintió que el estómago se le revolvía. Corrió al jardín, y ahí en la banca de piedra junto a la fuente, encontró a Alejandro. Pero lo que vio la dejó en shock. Alejandro estaba de pie, en silencio, observando el cielo, con postura erguida. Apenas escuchó sus pasos, fingió perder el equilibrio y se dejó caer, simulando debilidad. Ella corrió para sostenerlo. ¿Tú estabas de pie? Solo un instante. Pensé que podía. Avísame la próxima vez. No quiero que te pase nada. Camila llevó a su padre de regreso al interior de la casa. Y él, al cruzar la puerta, notó la presencia de Luna en el pasillo. Sonriendo, escuchando, observando. Ella sabía. Horas después, Alejandro volvió a ver la grabación de la conversación entre Emiliano y Luna. Escuchaba una y otra vez el fragmento. En cuanto él muera, todo será nuestro. Sus ojos se cerraron lentamente. La sombra de la codicia estaba creciendo, y la guerra silenciosa acababa de comenzar. El desayuno de ese martes fue servido con una elegancia vacía. Rebeca, con una bata de seda color lila, tomaba jugo de toronja sin mirar a nadie a los ojos. Emiliano revisaba el celular compulsivamente. David, como siempre, aparecía solo para comer y desaparecer. Camila observaba a su padre con ojos atentos. Alejandro temblaba levemente al llevar el pan a la boca, pero por dentro su espíritu era puro acero derretido. Desde la conversación que había escuchado entre Emiliano y Luna, Alejandro sentía que el tiempo se le acortaba. Las sonrisas eran más falsas, las intenciones más filosas. La mansión, que antes fue símbolo de riqueza y unidad, ahora era escenario de actuaciones frías y miradas punzantes. Después del desayuno, Rebeca se encerró en su habitación y realizó una llamada. Con el celular en la oreja caminaba de un lado a otro. Sí, el doctor dijo que está en deterioro cognitivo, apático, casi sin lucidez. Pausa. Estoy considerando una clínica, discreta, bien cuidada. Después de todo, no podemos permitir que arruine los negocios de la familia. Mientras hablaba, Alejandro la observaba desde la rendija de la puerta entreabierta, en absoluto silencio. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la confianza. Grababa todo, cada detalle. Más tarde, en el salón principal, David se acercó a Camila. Se sentó a su lado con una sonrisa forzada. Siempre fuiste el corazón blando de esta casa, ¿verdad, hermanita? Solo soy leal. Oh, ingenua, respondió él riendo sin humor. ¿Qué quieres, David? Él hizo una pausa dramática tomando un retrato antiguo de la familia sobre la mesa. Quiero ayudarte a aceptar que papá ya no está, que se convirtió en un peso. Camila sintió que se le cerraba la garganta. ¿Estás sugiriendo que lo abandone? No abandonarlo,
ponerlo en un lugar donde reciba atención médica, donde no interfiera con lo que se tiene que hacer con lo que queda de la fortuna. Ella se levantó de golpe. «Eres repugnante». David intentó sujetarla del brazo, pero ella se soltó y subió las escaleras corriendo. En la biblioteca, Emiliano y Luna hablaban en voz baja, pero con intensidad. «Tienes que hacerlo ahora. Él aún está aquí». «Exacto. Mientras está vulnerable. Internenlo. Firmen los papeles. Tú eres el hijo mayor. La herencia millonaria tiene que quedar en las manos correctas. ¿Y Camila? Es solo una niñita sentimental. Se va a romper cuando vea que ya no tiene nada». Camila pasaba por la puerta de la biblioteca, justo cuando escuchó su nombre. Se detuvo, respiró hondo y entró. «Qué gusto verlos tan unidos». Emiliano se levantó con una sonrisa rígida. «Solo estábamos discutiendo posibilidades legales, por precaución». «Entiendo», respondió Camila. Se acercó lentamente. Sus ojos se fijaron en Luna. «¿Tú desde cuándo estás en nuestra casa?» «Desde que Emiliano me ama lo suficiente como para incluirme», dijo ella con descaro. Camila se acercó a su hermano. «Si haces cualquier cosa contra papá, yo misma te voy a destruir, Emiliano». Él no respondió. Solo apretó los puños, conteniéndose, y esperó a que ella se fuera. Horas después, Rebeca reunió a los hijos en la sala. «Hablé con el médico. Cree que Alejandro está empeorando rápido. Ya no habla con sentido, dice cosas sin conexión». «Es pura actuación», dijo Emiliano. «¿O no?», replicó Rebeca. «Tal vez de verdad esté al borde de la demencia». David asintió. «Si es cierto, es cuestión de tiempo antes de que tengamos que tomar decisiones más serias». Rebeca completó. «Conozco una clínica en Valle de Bravo. Privada. Elegante. Ni siquiera notará que es un asilo». Desde lo alto de la escalera, Alejandro escuchaba todo, oculto entre las sombras de la noche. Esa madrugada, Camila entró en la habitación de su padre. Llevaba un té caliente y una cobija limpia. «¿Tienes frío?». Él no respondió, solo la miraba con los ojos apagados. Ella se sentó junto a la cama. Lloraba en silencio. «Quieren internarte. Dicen que perdiste la lucidez». Él permaneció en silencio. Ella tomó su mano. La apretó con fuerza. «Si supiera cómo salvarte, te sacaría de aquí ahora mismo». Pausa, larga. Camila cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro de su padre, y entonces lo sintió. Movimiento. Él apretaba su mano de regreso. Ella se apartó, mirándolo a los ojos. Alejandro los abría lentamente. No había confusión en su mirada. Había conciencia. «¿Tú me estás escuchando?». Él no respondió con palabras, pero asintió con un parpadeo firme. Camila llevó las manos a la boca, impactada. «Papá», Alejandro susurró, con la voz ronca pero clara. «No les digas nada. Todavía no». Camila no durmió esa noche. Sentada al lado de la cama de su padre, con los ojos enrojecidos y el corazón hecho pedazos, repetía en silencio las palabras que él había dicho. «No les digas nada. Todavía no». Fue como si el mundo se hubiera detenido por unos segundos, como si un milagro silencioso estuviera ocurriendo ante sus ojos. Don Alejandro Montero no estaba perdido, no estaba enfermo, estaba despierto y lúcido. Camila entendió, con el instinto de una hija que ama de verdad, que algo mucho más grande estaba pasando ahí, algo que aún no comprendía del todo. Pero hubo una cosa que entendió con una claridad feroz. Tenía que sacarlo de esa casa. Ahora, a la mañana siguiente, mientras Rebeca y Emiliano discutían con el abogado sobre transferencias y firmas, Camila empacaba discretamente una pequeña maleta. Tomó ropa sencilla, algunos medicamentos, una cobija vieja que Alejandro siempre había amado, aquella con el escudo familiar bordado a mano. En la cocina preparó sándwiches, una botella térmica con café y frutas secas. Cada movimiento era un acto de amor y de urgencia. A las 4 de la mañana entró al cuarto de su padre. «Vámonos, papá. ¿Es ahora o nunca?». Alejandro ya estaba sentado, vestido, con la mirada firme y la voz baja. «¿Sabes lo que estás haciendo? Sé que estoy salvando al único hombre que me amó de verdad en esta casa». Él sonrió, una sonrisa pequeña, pero con la fuerza de una montaña. Salieron por la parte trasera, cruzando el jardín aún húmedo por el rocío. El coche estaba escondido detrás del portón lateral, y Camila lo había equipado con todo lo necesario. Mientras la mansión dormía,
Alejandro y su hija más leal desaparecían por el camino silencioso que atravesaba los campos de 1000 cumbres. El cielo comenzaba a aclararse cuando llegaron a la antigua casa del campo. Era una casona sencilla, de paredes blancas y ventanas de madera azul, herencia de la abuela de Camila. Ahí Alejandro no era don Montero, era simplemente Alejandro, el hombre, el papá. Camila abrió las ventanas, dejó entrar el aire limpio, preparó la cama con sábanas limpias y lo ayudó a recostarse. Bienvenido de vuelta a la vida, papá. Nunca me había sentido tan vivo, hija. Los días siguientes fueron de silencio, sanación y revelaciones. Camila lo alimentaba, lo ayudaba a caminar por el patio, reía con las historias de su juventud, y él, por primera vez en mucho tiempo, se sentía amado, sin tener que dar nada a cambio. La observaba lavar los platos, tararear una canción antigua, colgar la ropa al sol y pensaba, ella es lo que quedó de bueno en mi vida. Una tarde, mientras tomaba té bajo la sombra de un árbol de jacaranda, Alejandro tomó la mano de su hija y habló con la voz entrecortada. Nunca perdí mi dinero. Ella se detuvo. ¿Cómo que no? Todo fue una prueba, una actuación. Quería saber quién me amaba, cuando ya no tenía nada. Camila retrocedió, confundida. ¿Fingiste todo? Sí. ¿Pero por qué? Él respiró hondo. Porque ya me estaba muriendo. Por dentro. Moría con cada sonrisa falsa, con cada beso de buenas noches que venía acompañado de ojos llenos de interés. Necesitaba saber quién era real y quién solo era codicia. Camila rompió en llanto. Entonces todo lo que pasó era la verdad saliendo a la luz. Y ahora lo sé, Camila. Tú pasaste la prueba. Sacó de su bolsillo un pequeño sobre. Dentro, una hoja doblada, con un sello plateado. Eso es el Nuevo Testamento. Camila llevó la mano a la boca. Alejandro miró al cielo. Pero antes, necesito terminar lo que empecé. Esa misma noche, Alejandro encendió su laptop y activó una videollamada con su abogado. Prepárelo todo. Reunión con toda la familia en la mansión, domingo por la mañana. Sí, señor. ¿Está completamente seguro? Más seguro que nunca. Es hora de revelarlo todo. Mientras cerraba la computadora, Camila notó algo extraño en la terraza de la casa. Un coche estacionado, observando, faros apagados, silencio, una silueta adentro. Alguien los había seguido. Camila cerró lentamente las cortinas, mirando por la rendija hacia el coche aún estacionado bajo las sombras de la noche. La silueta en su interior parecía inmóvil, como si solo observara. El silencio era incómodo, denso, como una advertencia susurrada. Aseguró la puerta con llave y fue hacia su padre. Alejandro, sentado en la mesa, seguía revisando los documentos con el abogado por videollamada. Alguien nos siguió, papá. Él alzó la vista. ¿Estás segura? No era un coche del pueblo. Nunca lo había visto. Él asintió. Entonces ya sospechan, pero aquí no van a encontrar nada. Aún no. Los días siguientes fueron tranquilos, pero cargados de tensión. Camila intentaba mantener la rutina. Barría el patio, horneaba pan casero, cuidaba las plantas. Alejandro caminaba por el huerto, recuperando fuerzas poco a poco. Allí, lejos de la mansión, reaprendía a respirar. Es curioso, dijo una tarde. Perderlo todo fue la única forma de encontrarme. Camila sonrió. A veces hay que tocar fondo para recordar lo que es el amor verdadero. Aquella casita humilde en el campo se volvió un santuario. Alejandro, antes rodeado de empleados, autos de lujo y cuentas bancarias, ahora lavaba su propia taza y se enjuagaba las manos en una palangana con agua tibia. Redescubrió el sabor del café colado en tela, el olor del pan recién horneado, el valor de una charla sencilla al atardecer. Tú me diste la vida, Camila, y ahora me devolviste el alma. Una mañana recibió una notificación en el celular. El abogado había ejecutado el plan. Todos los documentos de la fortuna Montero habían sido transferidos a un fondo oculto. Solo él y Camila sabían. Emiliano, David y Rebeca ya no tenían control sobre nada. ¿Aún pelean?, preguntó Camila, mirando la laptop. Más que nunca, se están devorando entre ellos. En la mansión, la guerra silenciosa se había vuelto abierta. Emiliano descubrió que David había vendido un terreno a escondidas. Rebeca encerraba documentos en la caja fuerte y salía a pasear con su nuevo chofer personal, un hombre joven,
bronceado, que trataba a Alejandro como un recuerdo molesto. «Él se encargará de mí ahora», dijo ella fríamente, mientras presentaba al nuevo empleado en la casa. «¿Contrataste a tu propio amante?», disparó Emiliano. «Mejor eso que depender de un marido que solo supo dar órdenes». La casa se transformaba en un campo de batalla. Mientras tanto, en la casa del campo, Alejandro mostraba a Camila una caja fuerte oculta bajo el viejo piso de madera. Dentro, un USB con decenas de audios, videos y fotografías. Todo registrado desde el inicio de la farsa. «Tengo todo lo que necesito para mostrarle al mundo quiénes son realmente». Camila miró a su padre con una mezcla de orgullo y temor. «¿Y qué vas a hacer con eso?». Alejandro respiró hondo. Justicia, silenciosa, pero definitiva. En la terraza, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, Alejandro contempló el horizonte y dijo en voz baja: «Ya casi es hora, hija. Ellos no tienen idea de lo que se les viene encima». El olor a leña quemándose llenaba la casa del campo en aquella mañana fría. Camila preparaba café mientras Alejandro la observaba, con la mirada tranquila y el cuerpo más firme. Ya no era el hombre frágil y derrotado que todos creían haber visto caer. Era un hombre en reconstrucción, piedra por piedra, como su alma misma. «¿Dormiste bien, papá?». «Mejor que en 30 años. Hoy es viernes. El domingo es el día». Alejandro asintió, serio. «El día en que caerán todas las máscaras». Esa misma tarde, el abogado de confianza llegó discretamente a la casa. Un hombre canoso, de rostro honesto y voz baja. Alejandro le entregó la memoria USB con todos los registros secretos de la Casa Montero, audios de traición, videos de conspiraciones, palabras que no se borran. «Prepáralo todo. Quiero copias protegidas, fechas registradas, pruebas irrefutables. Todo está en proceso, y los documentos de la empresa están en mi poder como usted pidió. Nadie tendrá acceso sin su autorización». Camila, sentada al lado de su padre, escuchaba en silencio. La responsabilidad que comenzaba a caer sobre sus hombros era tan inmensa como inesperada. Esa misma noche, mientras Alejandro y Camila cenaban bajo la luz cálida de una lámpara sencilla, una notificación vibró en el celular de él. Luna había enviado un mensaje a Emiliano. «Si no traes lo que prometiste, voy a contar todo. ¿Hasta dónde fuiste capaz de llegar?». Alejandro miró la pantalla con los ojos endurecidos. «Está empezando a ser peligrosa. ¿Vas a revelar eso también?». «No será necesario. Ella misma va a cavar su tumba». Del otro lado, en la mansión, la tensión entre Emiliano, David y Rebeca había llegado al límite. Ya no comían juntos. Cada uno vigilaba al otro. David irrumpió en la caja fuerte de su madre buscando documentos. Rebeca, furiosa, expulsó a Luna de la casa en plena noche, gritándole: «Tú no eres parte de esta familia, nunca lo fuiste y nunca lo serás». Pero Luna solo sonrió. «Venenosa, querida, te vas a arrepentir de esto». Mientras la mansión se hundía entre gritos ahogados y puertas que se cerraban de golpe, en el campo, Camila y Alejandro sembraban flores en el jardín. Él insistía en vivir cada momento como si fuera una despedida o un renacer. «¿Por qué me elegiste a mí, papá?». Alejandro la miró con los ojos llenos de emoción. «Porque solo tú me viste, cuando todos veían solo al hombre rico. Porque lavaste mis pies cuando los demás me pateaban. Porque cuando mi casa se volvió silencio, tu voz fue mi oración». Camila le tomó la mano con fuerza. «Prometo cuidar de todo esto, como lo haría la abuela. Lo sé, y por eso todo será tuyo». Ella no respondió, solo lloró en silencio, con lágrimas que no pedían consuelo, solo respeto. Más tarde, Alejandro le mostró el Nuevo Testamento, con su nombre como única heredera, presidencia de la empresa, propiedades, cuentas, todo. Pero hay una condición. ¿Cuál? Nunca permitirás que el poder apague tu alma. La mayor herencia que puedo dejarte es aquello que te hizo fuerte cuando yo caí, el amor verdadero. En la pantalla del portátil, una imagen comenzó a cargar. Una grabación inédita de Emiliano y Luna en el despacho de la mansión. Alejandro presionó play. La voz de Emiliano sonó tan nítida como el cristal. «Si no se muere pronto, vamos a tener que ayudar». El domingo amaneció con el cielo encapotado sobre la Ciudad de México, como si hasta el cielo sintiera el peso de lo que estaba por suceder.
Por una calle de adoquines, un auto negro, discreto, se deslizaba rumbo a la mansión Montero. En el asiento trasero, Alejandro ajustaba su saco gris oscuro, el mismo que había usado en la inauguración de su primer hotel hacía más de 30 años. El cabello peinado hacia atrás, la mirada fija en el camino y el silencio dentro del auto parecían anunciar: él ha vuelto. Camila, sentada a su lado, acomodaba los documentos dentro de la carpeta de piel. Su expresión era serena, pero firme. La mujer dulce que cuidaba de su padre se había convertido ahora en guardiana de una verdad devastadora. ¿Estás seguro de que estás listo para esto, papá? Alejandro miró por la ventana y respondió con voz firme: me enterraron en vida. Hoy regreso del sepulcro, y no vengo con las manos vacías. La mansión apareció a lo lejos, imponente y helada. El portón de hierro se abrió automáticamente y el auto entró despacio. Ninguno de los habitantes esperaba aquello. Para todos, don Alejandro seguía siendo un hombre frágil, aislado, senil, hasta que la puerta del coche se abrió. Los primeros en verlo fueron los empleados. Se detuvieron, contuvieron la respiración. Alejandro bajó con pasos firmes, espalda recta, mirada filosa. A su lado, Camila sostenía la carpeta contra el pecho. La entrada de la casa estaba abierta. Adentro, Rebeca tomaba café con su chofer personal, el joven amante que ahora recorría los pasillos con total libertad. Emiliano y David estaban sentados en la sala, discutiendo cifras y contratos como buitres sobre una carroña. Entonces, escucharon los pasos. Rebeca fue la primera en girarse. La taza se le cayó de las manos. Alejandro, él no respondió. Solo entró, en silencio. Como un fantasma, o un rey. Emiliano se puso de pie, boquiabierto. David palideció. «¿Pero cómo?», balbuceó Emiliano. Alejandro caminó hasta el centro de la sala. Todos ahora estaban de pie, atónitos. Incluso los empleados se acercaron con cautela, como si fueran testigos de una leyenda que había vuelto a la vida. Colocó la carpeta sobre la mesa de centro. Se quitó los lentes con calma, como saboreando el momento. Camila permanecía detrás de él, en silencio, como un escudo invisible. Durante semanas observé, escuché, fui ignorado, ridiculizado, casi enterrado por ustedes. Rebeca dio un paso al frente. «Tú mentiste. Fingiste todo. ¿Mentir? Te oí decir por teléfono que yo era una carga. Te escuché planear encerrarme como si fuera un animal viejo». David intentó interrumpir, pero Alejandro alzó la mano con autoridad. «Fui traicionado por aquellos que nacieron de mi sangre, y ahora ustedes van a escuchar en silencio». Abrió la carpeta. Dentro, decenas de hojas, documentos, archivos, grabaciones. Tomó el control de la televisión del salón. Encendió la pantalla. Conectó la memoria USB. Todos vieron el primer video. Rebeca, al teléfono, diciendo con frialdad: «Ya no tiene nada. ¿Qué estamos esperando para tomar lo que queda?». La sala quedó paralizada. Luego apareció Emiliano con Luna sentada sobre él susurrando: «En cuanto se muera, todo va a ser nuestro». David apareció negociando la venta de la casa de Tepoztlán en secreto. Los tres miraban la pantalla como si vieran sus almas desnudas. Rebeca lloraba. Emiliano sudaba. David temblaba. Entonces, Alejandro habló con voz firme: «Mañana, a las 10 de la mañana, quiero a todos aquí. Abogado, testigos, empleados. Mañana se revelará toda la verdad». «No puedes hacer eso», gritó Emiliano. «Soy el patriarca de esta familia, y ustedes olvidaron quién construyó todo esto. Pero yo no he olvidado nada». Cerró la carpeta, miró a cada uno a los ojos y declaró con voz helada: «Hoy todavía llevan el apellido Montero. Mañana, tal vez ya no». La mañana siguiente llegó cargada de tensión. Ni el cielo se atrevía a brillar. Nubes pesadas cubrían la ciudad como un presagio silencioso. A las 10 en punto, todos estaban reunidos en el gran salón de la mansión Montero. La larga mesa de madera maciza, escenario de tantas cenas de falsa armonía, ahora servía como altar de juicio. Rebeca, tensa, con el rostro pálido y el maquillaje corrido, apretaba un pañuelo entre los dedos. Emiliano miraba al piso, con la mandíbula rígida. David evitaba hacer contacto visual con cualquiera. Hasta Luna, la amante silenciosa y provocadora, estaba presente, sentada al fondo como quien sabe que el escenario está a punto de derrumbarse.
Camila permanecía de pie al lado de su padre. Solo ella irradiaba serenidad. Don Alejandro entró en el salón como un general que regresa del frente, firme pero cansado de guerra. Gracias por estar aquí. Esta mañana, cada uno de ustedes va a conocer quién es en realidad y en qué decidió convertirse. El abogado colocó sobre la mesa una carpeta de piel similar a la del día anterior, pero esta cargaba el peso de la justicia. Alejandro conectó la memoria USB a la televisión. La pantalla brilló. Y entonces comenzó. Primer video. Rebeca al teléfono con una amiga diciendo: «Está enfermo, senil. Así es más fácil convencer a los muchachos de tomar el control. Yo me voy a quedar con la casa de Acapulco». Rebeca se desplomó en la silla, murmurando: «Eso no prueba nada». Alejandro, sin alzar la voz, respondió: «Lo prueba todo. Prueba que nunca me amaste. Solo amabas lo que yo podía darte». Segundo video. Emiliano y Luna. Va a morirse pronto. Si no se muere, lo empujamos. Solo necesitamos el testamento. ¿Crees que Camila sospecha? Es débil, emocional, como el viejo antes de perderlo todo. Camila no lloró. Solo cerró los ojos. Emiliano se levantó de golpe. «Invadiste nuestra privacidad. Eso es ilegal». Alejandro lo cortó con la frialdad de un juez. «Planeaste la muerte de tu propio padre. ¿De verdad quieres hablar de legalidad?» Tercer video. David negociando la venta de un terreno sin autorización. «Mi papá ni se va a dar cuenta. Está perdido. Su cabeza ya no funciona. Decimos que fue un error contable». David hundió el rostro entre las manos. Alejandro pausó la grabación. Respiró hondo. «Pasé toda mi vida construyendo este imperio. No para mí, para ustedes. Y aún así, en el minuto en que fingí una caída, se rebelaron. Cada uno por su cuenta. Cada uno por el dinero». Rebeca se levantó de golpe. «Nos engañaste. ¿Cómo pudiste ponernos a prueba de esa manera? Porque un hombre rico puede comprarlo todo, menos el amor verdadero. Y yo necesitaba saber si, al perder el dinero, todavía me quedaba una familia». Entonces el abogado abrió un sobre dorado. Según las instrucciones de don Alejandro Montero, se procederá a la lectura oficial de las decisiones finales sobre herencia y sucesión. Todos contuvieron el aliento. El abogado comenzó: «Por decisión irrevocable, don Alejandro retira de sus derechos sucesorios a los siguientes nombres: Emiliano Montero, por conspiración y tentativa de fraude; David Montero, por apropiación indebida y negligencia familiar; Rebeca Montero, por abandono emocional e intento de interdicción ilegal». Silencio total. El abogado levantó el último sobre. Y ahora, el nombre de la única heredera legítima de todo lo que construyó la familia Montero. El mundo pareció detenerse. Camila apretó la mano de su padre, pero mantuvo la mirada clavada en el suelo. Alejandro se acercó, tomó el sobre de las manos del abogado y lo abrió él mismo. Con la voz entrecortada, mirando a los ojos de todos, dijo: «Camila Montero, única heredera, nueva presidenta de la cadena de hoteles Montero y guardiana de aquello que todos ustedes olvidaron, el verdadero valor de una familia». El silencio que siguió a la designación de Camila como única heredera fue sepulcral. Rebeca respiraba con dificultad, intentando encontrar palabras, pero no salía ninguna. Emiliano dio 2 pasos al frente, como si fuera a protestar, pero Alejandro alzó la mano, y él se detuvo, como un niño frente al padre que alguna vez fue su rey. David se recargó en la silla, derrotado, los ojos rojos, no de arrepentimiento, sino de frustración. Camila, sin embargo, permanecía de pie, el rostro sereno, ni una lágrima, sin orgullo inflado, solo la dignidad silenciosa de quien jamás traicionó. «Yo no pedí nada de esto, papá. Lo sé, y por eso todo es tuyo». «¿Y ellos?», miró a sus hermanos y a su madre. «¿Qué va a hacer de ellos?». Alejandro caminó despacio hasta el centro del salón. Su voz, ahora más baja, sonaba como confesión y como juicio al mismo tiempo. «Tendrán lo que se merecen. La ausencia de herencia no es castigo. Es liberación. Si quieren construir algo, que empiecen desde cero, como yo lo hice alguna vez, como Camila lo haría, si de verdad lo hubiera perdido todo». Rebeca se puso de pie, al fin, los ojos llenos de lágrimas, pero todavía había veneno en sus palabras. «Tú destruiste esta familia». Alejandro la miró con una calma que cortaba como navaja. «Yo solo quité el velo.
Quienes destruyeron a esta familia fueron las mentiras que ustedes abrazaron con más cariño que a mí. Camila se acercó a su madre. Tú sigues siendo mi madre, pero ahora tendrás que descubrir sola lo que eso significa. Rebeca se desplomó en el sofá, como si todo el peso que había colocado sobre los hombros de los demás cayera de golpe sobre los suyos. Emiliano salió de la sala sin mirar atrás. David solo tomó el celular y comenzó a teclear furiosamente, quizá intentando salvar alguna parte de su orgullo o de su cuenta bancaria. El abogado entonces le entregó a Camila un sobre sencillo. Dentro, todas las llaves y códigos de acceso, oficinas, cajas fuertes, cuentas, archivos de la empresa, todo. A partir de hoy, señorita Montero, usted es la nueva presidenta del Grupo Montero. Ella tragó saliva. Voy a cuidar lo que es nuestro, pero más que nada, voy a cuidar cómo nos tratamos entre nosotros. Esto termina hoy. La codicia murió con esta reunión. Alejandro la miró con un orgullo que rozaba lo sagrado. Eres la raíz nueva que crece entre las piedras. Días después, la casa del campo volvió a ser el refugio de padre e hija. No había lujos, pero sí había paz. Alejandro pasaba las mañanas leyendo cartas antiguas de su esposa fallecida, mientras Camila planeaba proyectos de impacto social con parte de las ganancias del grupo. Ella quería que los hoteles apoyaran albergues, becas de estudio, protección a la naturaleza. Quería un imperio, con alma. Alejandro la escuchaba en silencio y sonreía. Una tarde, mientras veían el atardecer juntos, él le tomó la mano. Ya puedo irme en paz. No digas eso, papá. No hablo de morir. Hablo de descansar por dentro. Camila recargó la cabeza en su hombro. La cámara olvidada en lo alto del porche aún grababa, pero ahora no captaba traiciones ni mentiras. Captaba amor, silencio, verdad. En la última escena, Alejandro está de pie frente a la ventana de la vieja casa. Camila sale con una canasta de pan para repartir en el pueblo. Él la observa a través del vidrio. El viento mueve las cortinas. Los ojos de Alejandro se llenan de lágrimas. Y con una sonrisa leve, casi infantil, susurra para sí mismo. Ahora sí, puedo descansar en paz. El amor venció. El verdadero valor de una familia no se mide por la fortuna que posee, sino por el amor que resiste, incluso cuando todo parece perdido. La codicia revela los rostros que el dinero oculta, pero el amor verdadero se mantiene firme, incluso en la escasez. Don Alejandro aprendió que a veces hay que perderlo todo, o fingir que se pierde, para encontrar lo que realmente importa. Camila demostró que la lealtad, la compasión y la verdad son herencias que el tiempo no puede borrar. Y al final, el amor siempre gana. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal para escuchar más relatos que tocan el corazón, emocionan e inspiran. Y no te vayas sin darle clic al video que está apareciendo en tu pantalla. También te va a mover el alma. Nos vemos en la próxima historia.